Dios les bendiga, pastores, hermanos en Cristo y personas que nos ven. Quiero el día de hoy tratar un tema que es sumamente importante. En 2004 yo empecé a seguir dos temas que me parecieron que iban a tener mucha relevancia en un futuro. Uno de esos temas ya lo conocemos ahora y es acerca de las pandemias, de las epidemias. Durante todos estos años ha habido muchas epidemias a lo largo del mundo y he dado seguimiento a varias de ellas, obviamente no a todas, ha habido muchas, pero he dado seguimiento a aquellas que me han parecido más importantes. En 2009 hubo la epidemia del virus H1N1 en México, que se empezó a expandir y gracias a Dios esta no tuvo repercusiones tan importantes. Igualmente, después de otras tantas epidemias, se sucedió la de 2014 a 2016 de ébola, que se esparció por varios países. Esta epidemia me preocupó a mí en forma importante porque era una epidemia de ébola y llegó incluso a Estados Unidos y Europa. Pensé que esta epidemia se podría convertir en la pandemia que uno esperaba. Gracias a Dios esto no sucedió. En ese año me acerqué a la Alianza de Pastores justamente para pedir apoyo y en algo pudiéramos aportar para ayudar a detener esta epidemia. Gracias a Dios, los organismos internacionales que habían descuidado al inicio esta epidemia se dieron cuenta de que si se salía más de control esto podía tener consecuencias graves. Entonces pusieron manos a la obra, pusieron presupuesto, pusieron personal para que esta pandemia, esta epidemia pudiera detenerse y se detuvo. Pero después llegó 2020 y finalmente sucedió la pandemia, en este caso fue con un coronavirus. Este tema ha sido muy importante, pero vigilaba yo otro tema que creo que es más crítico aún que el de la pandemia. En 2005 fui a visitar a algunos pastores para platicarles acerca de este tema. Fui con el pastor Gonzalo Vega de Calacuaya, el cual me invitó después de platicar con él para que compartiera en un mensaje en domingo el tema que le había platicado. También después fui con el pastor de Llamada Final, el hermano Víctor Garduño, y igualmente platicamos del tema. Estuvimos de acuerdo en varios puntos. Lo único que no nos pusimos de acuerdo, que no viene en el estudio, es acerca del origen del anticristo. Pero en otras muchas cosas sí estuvimos de acuerdo. Un hermano que acude a esa iglesia un par de años después, en 2008, octubre de 2008, me compartió un CD de audio donde el pastor Víctor Garduño habló justamente acerca de estos temas. Este mensaje se llamó Escasez, Carestía y Hambre, señal del último tiempo. También en 2005 tuve la ocasión de entregarle el estudio al pastor Armando Alducin. Con él no tuve oportunidad de platicar porque lo vi terminando una reunión y una conferencia que él estaba dando. Terminando la conferencia, mucha gente quería saludarlo, quería platicar con él, entonces no tuve ocasión yo de tener una plática extensa con él, pero también vi que tiempo después él compartió en alguno de sus estudios sobre algunos de estos temas que venían en el estudio que le compartí por escrito. El mensaje que compartí en 2005, noviembre de 2005 en Calacuaya, le puse como título Principio de Dolores. Voy a dejar el link del video del mensaje por aquellos que quieran verlo, por aquellos que no lo hayan visto, para que sepan exactamente de qué trató este mensaje. Y este mensaje lo concluí haciendo referencia justamente a la espesura del Jordán, con estas palabras. Los tiempos que nos ha tocado vivir son difíciles, pero los tiempos que vendrán cuando suceda la espesura del Jordán lo serán aún más. Pero ¿qué nos alejará del amor de Dios? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy quiero compartir con ustedes que lamentablemente pienso que hemos llegado al tiempo de la espesura del Jordán, el tiempo donde tenemos que correr en contra de caballos, un tiempo complicado, un tiempo difícil, donde
Posiblemente conforme más tiempo pase, las circunstancias que veamos que ocurren en el mundo se vayan volviendo cada vez más y más y más difíciles. Posteriormente, en el año 2007, decidí subir a la plataforma de Central de Sermones el mensaje en forma escrita, pero le cambié el título por algo más descriptivo y le puse por título Apocalipsis, principio de dolores y la crisis del petróleo. Igualmente les dejo el link donde pueden ustedes leer el mensaje, que es el mismo que se compartió en Calacuaya y que está aquí por escrito. Este tema de la crisis del petróleo la podemos analizar desde dos perspectivas. Una técnico-científica y la otra escatológica. Viéndolo primero desde la perspectiva técnico-científica, ¿cuál es la situación? Sabemos que el petróleo va a agotarse, es un recurso no renovable. Y la producción de petróleo a lo largo de la historia tiene un comportamiento similar a una campana invertida, a una montaña, voy a decirlo así. La explotación de petróleo en forma ya industrial, en forma masiva, empezó cerca del año de 1900 y se expandió grandemente a lo largo de los años, creció grandemente. Esto es como ir subiendo por la montaña, pero sabíamos que tarde que temprano llegaríamos a un nivel máximo de producción de petróleo, llegaríamos a un pico, a un cenit. Y después de ese pico, de ese cenit, de esa máxima producción, la producción empezaría a descender. Este es el comportamiento que tiene la producción de un campo petrolero en particular, pero es el comportamiento que tiene la producción de petróleo a nivel mundial. El petróleo ha determinado o tiene estrecha correlación con el crecimiento económico. Mientras más se crecía económicamente en el mundo, sabemos que cada año un país puede crecer 2, 3, 4%. Cada vez que un país crecía y el mundo crecía, la demanda de petróleo también crecía. Hay una relación estrecha. Pero llegó el momento, se tenía estimado en 2005 que llegaría el momento en que la producción de petróleo llegaría a su límite. Se tenían estimaciones que esto podría pasar en 2010 o podría pasar en 2020. No se sabía exactamente la fecha. Yo en ese tiempo, en 2005, pensé que lo más sensato, lo más lógico sería que ocurriese en 2010. No fue así, me equivoqué. Ocurrió tiempo después. Se estima que posiblemente a finales de 2018, principios de 2019, pero para 2020 ya es un hecho que la producción había llegado a su máximo. Actualmente hay varios comunicados de revistas prestigiosas, de empresas importantes, donde se nos dice que este pico máximo, que esta producción máximo de petróleo ya ocurrió. Tenemos, por ejemplo, este desplegado de Bloomberg, donde se nos dice el pico del petróleo está de repente sobre nosotros. Esta publicación es del 1 de diciembre de 2020. También, por ejemplo, tenemos en el New York Times otra publicación en este periódico importante, donde Shell, la compañía Shell, una petrolera muy importante, afirma que el petróleo ha superado su pico y viene además señalado que ahora viene la parte difícil. Pero también en Fortune se nos dice que la petrolera BP de origen británico, una de las petroleras más grandes, tuvo un año 2020 bastante malo y que estaba pensando despedir a 10,000 empleados, que seguramente para este momento ya los ha de haber despedido. Este artículo también es de este año, de 2021. Pero también tenemos, por ejemplo, en Forbes, acerca de Exxon, también otra gran petrolera, que redujo sus reservas petroleras en una tercera parte. Es decir, tuvo una reducción de unos 7,000 millones de barriles en sus reservas, justamente porque estos barriles nunca los va a poder sacar del subsuelo, ya sea porque es muy caro o porque energéticamente no es posible hacerlo. Y con la pandemia de 2020 fueron gravemente afectadas estas petroleras. Igualmente Pemex sabemos que ya desde hace varios años está en crisis. Vemos
¿Cuál es la importancia del petróleo como fuente de energía? En esta imagen podemos apreciar que el 32.8% de la energía que utilizamos procede del petróleo. Pero cuando hacemos referencia al cenit del petróleo, al peak oil, como se le conoce también, no solamente estamos haciendo referencia a las cuestiones del petróleo ligero o pesado, también hacemos referencia a las cuestiones del gas natural. Y el gas natural ocupa otro 23.5% de la energía que nosotros ocupamos. Entre las dos ocupan un 50% y esto ya ha llegado a su límite máximo de producción y de aquí en adelante empieza a disminuir. Pero en comparación con las fuentes renovables de energía, vemos que los hidrocarburos representan un muy grande porcentaje de las energías que utilizamos y las energías verdes, las energías renovables, son un porcentaje menor. Ninguna energía renovable tiene la capacidad de sustituir en cantidad a la energía que nos proporciona el petróleo y el gas natural. Ninguna ha crecido lo suficiente y no parece que ninguna de ellas pueda crecer en el futuro inmediato lo suficiente para poder sustituir al petróleo. Entonces, vemos que durante la crisis que se presentó en 2020, no solamente fueron afectados los pequeños negocios, los cines, las líneas aéreas, también fueron afectados gravemente las industrias petroleras, varias compañías petroleras quebraron, sobre todo aquellas que manejaban petróleos pesados, las arenas bituminosas. En 2020 se perdió unos 3 o 4 millones de barriles de capacidad de producción de petróleo y esa capacidad nunca va a regresar porque esas compañías ya desaparecieron. Y no es rentable ni económicamente y no es rentable ni energéticamente sacar ese petróleo de ese tipo de arenas bituminosas. Es un petróleo que ya se perdió, pero no solamente el problema son este tipo de petróleos, sino que de aquí en adelante la producción de petróleo irá en declive, petróleo y gas natural irá en declive aproximadamente entre 1 y 2% en forma anual. Será algo sostenido, aunque seguramente va a haber bruscos cambios o saltos en algunos momentos. ¿Cuál es el problema que tenemos con la cuestión de que el petróleo vaya disminuyendo? Creo que esto nos puede quedar claro si vemos que el petróleo ha tenido una relación no solamente con el crecimiento económico, sino también con el crecimiento de la población. A través del uso del petróleo tuvimos mejor tecnología que lo podía explotar tanto para transporte como para cuestiones de cultivo, para poder tener una agricultura industrializada. También el petróleo se usa para fertilizantes, prácticamente comemos petróleo. Y esto permitió que la población, que el ser humano creciera durante el siglo XX en forma espectacular. En 1900 más o menos éramos 2.000 millones de personas, pero en 2024 se espera que lleguemos a ser 8.000 millones de personas. Y esto ha sido posible gracias a el uso intensivo de fuentes de energía, particularmente petróleo y gas natural. ¿Qué podría pasar con la disminución de petróleo? Lo que puede pasar es de que la economía empiece también a tener una contracción. Va a haber a lo largo de los siguientes años más despidos, va a haber más carestía, va a empezar a haber falta de alimentos, va a haber hambre, pero sobre todo y lo que más preocupa es de que la población puede empezar a morir y empecemos a tener un decrecimiento en la población. Con la falta de petróleo seguramente también se van a dar situaciones muy complicadas, entre ellas, como decimos, cuestiones de hambre en la población. Pueblos van a empezar a morir de desnutrición y de hambre. Pero no solamente eso, se pueden presentar guerras por recursos, no solamente por petróleo, sino también por recursos naturales, por comida, por agua, por muchas cosas que van a empezar a escasear. Los países y las personas se van a empezar a pelear por ello. Va a haber muerte. ¿Hasta qué grado podría llegar esta muerte? Puede ser muy grande al paso de los años, posiblemente al paso de las décadas. La economía no va a volver a ser lo mismo, va a ser una economía disfuncional. Va a haber inflación y va a haber muchas otras cosas. ¿Y todo esto por qué? Porque nuestro principal recurso energético ya no nos puede dar más. Ahora, debemos de tener cuidado porque así como en la pandemia
se presentaron muchas voces que decían que el COVID-19 no era más que una gripecita y que no se necesitaban usar mascarillas y que ni siquiera existía pandemia, así como ha habido voces que han desorientado gravemente en cuanto a cómo tratar la pandemia, igualmente en cuanto al tema de la producción de petróleo, del CENI del petróleo, de la disminución que ahora vamos a experimentar en cuanto a la producción de petróleo, hay voces que dicen que no pasa nada. Debemos de tener cuidado con esas voces porque pueden tener intereses que no conocemos, pueden tener intereses y pueden dar información que si nos basamos en ella, vamos a poder tomar decisiones que sean muy erradas, como se han llegado a tomar decisiones con la pandemia muy erradas. Personas que tal vez no conozcan a fondo el tema o personas que aunque lo conozcan, tienen intereses que tratan de proteger con información que no es del todo cierta. Pero más allá de la información que personas puedan dar para desorientar, seguramente la mayor parte de la población de los pueblos del mundo nunca se van a llegar a enterar de que tenemos un problema estructural con nuestras energías. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo tiene un comportamiento que tal vez no es tan intuitivo. De hecho, yo en 2005 comentaba que el precio del petróleo se iba a seguir elevando, pero no se puede elevar por siempre. De hecho, cuando nosotros observamos los precios anualizados del petróleo desde varios años atrás a nuestros días, vemos que este precio del petróleo sigue una forma semejante a una campana. Tiene un comportamiento parecido a cuando se va acabando un recurso energético, en este caso como el petróleo. Llega a un máximo y entonces empieza a disminuir. Pero ¿por qué disminuye si el recurso se está haciendo cada vez más escaso o va a empezar a disminuir la producción? Esto se debe a que la economía empieza a entrar en recesión. La economía deja de crecer y empieza a tener un ciclo negativo. Cuando la economía deja de crecer, se demanda menos petróleo y entonces su precio empieza a caer. Si eventualmente la economía mundial trata de crecer nuevamente, el precio se elevaría, del petróleo volvería a elevarse. Pero como se eleva, vuelve a jalar la economía hacia abajo y la economía vuelve a entrar en recesión y entonces a su vez jala los precios hacia abajo. De tal forma va a ser que con el descenso de la economía motivado porque ya no hay más recurso o el recurso de hidrocarburos va disminuyendo, esto va a originar que a la larga el precio del hidrocarburo tienda también a estar a la baja. Entonces, cuando una persona voltea a ver los precios, va a pensar que no hay ningún tema o problema con el petróleo, porque su precio está bajo y si su precio está bajo debe de abundar, cosa que no va a ser así. El precio va a estar abajo porque la demanda va a estar deprimida, porque la economía está en crisis y está en crisis porque no hay energía barata que la pueda alimentar para que vuelva a crecer. Entonces, la gran mayoría de personas no va a saber qué está pasando. Pero si esto va a ser así, si esto tiene un nivel mundial, ¿qué puede hacer uno? Seguramente podemos nosotros llegar a pensar que no podemos hacer absolutamente nada y no podemos controlar esto. Entonces, ¿para qué preocuparnos si no podemos hacer nada? Sin embargo, si nosotros observamos a los hombres y mujeres en la Biblia, vemos que ellos enfrentaron circunstancias muy complicadas y que en ellos no hubo este pensamiento de no puedo hacer nada. Veamos, por ejemplo, a José, el de Egipto, José el soñador, cuando iban a venir los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre que Faraón tuvo el sueño. José pudo haber dicho, bueno, yo no puedo hacer nada, yo soy un esclavo, estoy preso, ¿qué voy a hacer yo? Eso sale de mis manos, no puedo detener el hambre. Sin embargo, no pensó así. Aconsejó a Faraón, Faraón lo puso por segundo después de él y él se puso a trabajar. Resultado, él salvó al pueblo de Egipto y salvó también a su familia. No podía él evitar el hambre que venía,
pero sí podía trabajar para tener alimento para cuando llegara esa hambre. También, por ejemplo, ¿qué vemos en el caso de Noé? Noé no podía detener el diluvio. Dios ya había determinado de que el diluvio iba a venir. ¿Qué hizo Noé? Se puso a trabajar, obedeció al Señor, construyó el arca y dio testimonio de lo que iba a pasar. Nadie se creyó, nadie se arrepintió, pero finalmente Noé salvó a su familia. No podía Noé detener el diluvio, pero sí podía obedecer a Dios y hacer lo que Dios le indicaba. ¿Qué hizo Jeremías? Jeremías habló a un pueblo terco, un pueblo necio, un pueblo que no quería servir a Dios, y le dijo Jeremías de parte de Dios lo que tenían que hacer para que el pueblo, para que su ciudad, para que la nación no fuera destruida. Al pueblo nunca obedeció, pero Jeremías sí. Y desde que Dios le dijo, sabes que no te cases, no tengas hijos, porque si te casas y tienes hijos, tu esposa va a morir y tus hijos también. Jeremías no se casó. Jeremías cumplió la voluntad de Dios y a pesar de que enfrentó muchas dificultades, él se mantuvo firme. Jeremías no podía detener lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel, pero sí podía él en su vida obedecer al Señor. ¿Qué fue lo que hizo David? David era perseguido por Saúl. David pudo haber dicho, bueno, ¿para qué huyo de Saúl? Que me mate de una vez. Pero no, David huyó, escapó de Saúl, cuidó su vida y obviamente oraba a Dios. Pero David hizo lo que es sensato. David procuró mantenerse vivo. Pero no solamente cuando ocurrió esto con Saúl, también cuando David hizo el censo y vino la peste, él no se quedó con los brazos cruzados. Él no dijo, yo no puedo hacer nada en contra de la peste que Dios ha enviado y que yo elegí. Por el contrario, cuando llegó el momento, cuando se dio cuenta de la realidad, David hizo algo y la peste se detuvo. Él se arrepintió delante de Dios, Dios lo oyó, Dios le dijo qué hacer y lo hizo y la peste se detuvo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decir que ante lo que puede venir más adelante no podemos hacer nada? No es que queramos controlarlo todo, no podemos, escapa de nuestras manos, pero hay ciertas cosas que sí podemos hacer. Y si no las hacemos, ¿dónde está nuestra fe? Si no buscamos la dirección de Dios, si no oramos a Él, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, me parezco a los hombres de la Biblia, a las mujeres de la Biblia. ¿Qué hizo esta Esther? Esther pudo haber dicho, pues yo qué puedo hacer para salvar al pueblo de Israel. Sin embargo, se armó de valor y fue a hablar con el rey. Yo creo que nosotros podemos hacer mucho más de lo que pensamos. Estando en Dios, podemos luchar. Por eso hay que correr en contra de los caballos. Por eso estos tiempos son difíciles. Pero en estos tiempos difíciles debemos demostrar nuestra fe. ¿Cuál es el siguiente paso que ahora nosotros deberíamos de dar? Yo creo que el siguiente paso es, nos debemos de informar. Debemos de saber con más certeza lo que debemos o no debemos de hacer. Para esto quiero organizar una conferencia vía Zoom con un especialista en la materia, con un especialista en energía. Y el arquitecto Edgar Ocampo se ha ofrecido para que nos dé una plática, una conferencia donde nos aclare cómo está la situación de la energía, del declive del petróleo y que nos pueda decir desde su perspectiva de experto qué es lo que deberíamos de hacer. Edgar Ocampo es un asesor en energía para el Senado de la República, es asesor para la CFE, es un conferencista invitado por la UNAM y el ITAM. Tiene una consultoría llamada Inergy. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y hizo un diplomado de energía en el ITAM. También actualmente es profesor de la Universidad Politécnica de Energía. Él nos puede orientar. Pero realmente quisiera saber quiénes están interesados en este tema. ¿Quiénes realmente quieren hacer algo? Y no me refiero a hacer algo para nadie, sino para sí mismos.
Jesús decía que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Obviamente se refiere a la vida espiritual, pero no solamente a la vida espiritual, también a nuestra vida física y emocional. Debemos de tener cuidado de nosotros mismos, debemos de tener cuidado de nuestras familias, debemos de tener cuidado de nuestras iglesias, y si la situación se va a poner difícil, debemos de saber qué es lo que debemos de hacer. Por eso les quiero pedir, hermanos, que me envíen un WhatsApp diciéndome que están interesados en la conferencia, para yo saber y para también poderle comunicar a Edgar Ocampo de que va a haber personas, que va a haber personas que están interesadas, que quieren saber acerca de este tema y de lo que se puede o no se puede hacer. Por favor, hermano, si usted está interesado, envíeme un mensaje, dígame que va a estar ahí en la conferencia, la pienso hacer para el mes, a organizar para el mes de abril, todavía no le sé decir la fecha, pero le voy a avisar con tiempo. Yo creo que es importante que nos interesemos por este tema porque posiblemente tenga más repercusión en nuestras vidas que incluso la pandemia. Lo segundo que pienso que debemos de hacer es que nosotros, cada uno, revisemos nuestras posiciones escatológicas. ¿Qué es lo que pensamos que va a ocurrir en el futuro? Hay algo que sin duda todos nosotros creemos. Lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Y yo creo que todos estamos esperando nuestra redención. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Estamos levantando nuestras cabezas y estamos cobrando ánimo ante esta pandemia que ha sido muy difícil. Pero estamos haciendo esto y sin embargo tal vez no estamos haciendo todo lo que nos indica nuestro Señor. Porque unos versículos más adelante, en el versículo número 36, nuestro Señor Jesús también en este contexto de situaciones, de cosas que iban a pasar, nos dice lo siguiente: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Nosotros debemos estar vigilantes, obviamente, de nuestra vida espiritual, de vivir en santidad, de hacer la voluntad del Señor. Pero también nos indica nuestro Señor Jesús que debemos de orar para que podamos escapar de todas las cosas que están por suceder. ¿Y cómo vamos a escapar? Bueno, podríamos pensar, bueno, vamos a escapar cuando el Señor venga por su iglesia, suceda el rapto y nos lleve con Él. Y entonces escapamos de todo eso. El rapto va a pasar. Eso va a suceder. Eso no hay duda. La cuestión es, ¿va a suceder durante el principio de dolores? ¿Va a suceder antes de que padezcamos? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque ya está la pandemia. Entonces, ¿va a venir entonces cuando suceda el hambre? ¿O va a venir cuando sucedan los terremotos? ¿O cuando haya guerra? ¿O cuando haya persecución? ¿Cuándo va a ser el rapto? Yo creo que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí nos dice nuestro Señor Jesús es, cuando vean todas estas cosas que empiezan a acontecer, levanten su mirada, cobren ánimo, porque la redención está cerca. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que vamos a ver todo eso, que vamos a experimentar esas circunstancias difíciles. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor, y que debemos de orar para escapar de todo eso, para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé inteligencia. Nosotros no estamos turbados y sepamos en cada situación qué hacer. ¿Cómo vamos a escapar nosotros de la pandemia? Cuidándonos. ¿Cómo vamos nosotros a escapar del hambre? Pues a lo mejor almacenando alimento como lo hizo José, o a lo mejor eso no sea el camino. Tal vez nosotros tengamos que crear huertos verticales. ¿Cómo nosotros vamos a escapar de los terremotos? Pues tal vez mudándonos, si vivimos en un edificio, mudándonos a una casa o a algún otro lugar que sea más seguro. ¿Cómo nosotros vamos a escapar de la persecución? Pues escondiéndonos posiblemente. Pero la cuestión es aquí, hermanos, que nosotros debemos orar a Dios para poder escapar de eso. Debemos estar vigilantes de las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Debemos nosotros, hermanos, ser congruentes con la oración que hacemos. Si oramos a Dios para que nos libre de la pandemia, pero yo no uso cubrebocas y yo me estoy exponiendo innecesariamente, entonces ¿realmente le estoy orando a Dios por escapar de eso?
Si yo sé que va a venir años de hambre y yo no hago absolutamente nada para tal vez buscar la manera de, en los años que viene de tener alimento, entonces realmente estoy siendo inteligente. Yo le puedo orar a Dios para que me provea, pero si yo no hago nada de mi parte, no pongo nada de mi parte, seguramente estoy mal. Ciertamente, como ministros del Señor, nosotros debemos de cuidar como forma prioritaria el dar la palabra a los demás. Pero eso no quita que como Pablo nosotros podamos en algún momento empezar a fabricar tiendas para mantenernos. Y en estas circunstancias difíciles, pues tenemos que ver exactamente lo que vamos a hacer y las cosas que vienen por delante para estar preparados. Debemos de orar a Dios que nos muestre y que nos guíe en medio de esta espesura del Jordán. Quiero también comentarles que yo he estado revisando mis posiciones escatológicas con respecto al futuro, sobre todo los tiempos en que se pueden dar todas las circunstancias que vamos a vivir. No creo que vaya a ser un tiempo breve, no creo que vayan a ser 5 o 10 años, yo creo que van a ser más años. Pero justamente por eso necesitamos cada uno revisar las cosas que creemos, los tiempos en que pensamos que van a suceder las cosas. Sabemos que nuestro Señor Jesús puede regresar en cualquier momento, pero así como puede regresar en cualquier momento, posiblemente no vuelva en algunas décadas. Tengamos esta breve revisión escatológica. Como veíamos en Lucas capítulo 21, versículo 28, dice lo siguiente: Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Es claro que siempre debemos esperar que nuestro Señor Jesús regrese en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana. Pero también debemos de tener claro que el Señor nos dice en su palabra que va a haber ciertas cosas que deben de ocurrir y que cuando esas cosas empiecen a ocurrir, sepamos que Él está cerca. Pero no solamente sepamos que Él está cerca, sino que eso nos dé ánimo. ¿Y por qué vamos a necesitar ánimo? Porque las cosas que vamos a llegar a ver van a ser muy difíciles, van a ser cosas que sean un reto a nuestra fe. Van a ser cosas que nos hagan dudar en muchas ocasiones, nos hagan preguntarnos por qué están ocurriendo esas cosas, como por ejemplo la pandemia. Tanta gente que ha muerto, tantos hermanos que hemos visto morir. Nosotros nos preguntamos por qué. Y debemos de tener claro que el Señor Jesús nos dijo que esto era necesario que aconteciese, pero que no era el fin. Debemos de cobrar ánimo. Aún falta tiempo, faltan cosas difíciles que vamos a vivir, pero no debemos de apartar la vista de que nuestro Señor Jesús está cerca. Y así pase un año, pasen dos, o pase una década, o pasen 2 o 3 décadas, el Señor está cerca. Han pasado 2000 años desde que Él vino, y 20 o 30 años más, o un día más, no es mucho tiempo comparados con esos 2000 años. ¿Y qué cosas vamos a ver? Queda claro en Mateo 24 y en Lucas 21 que va a haber guerras, pestes o epidemias por muchos lugares, hambres también por muchos lugares, terremotos por muchas partes y persecución de los cristianos. También en estos capítulos se nos habla acerca de la gran tribulación, de las señales en el cielo y de bramido y agitación del mar. Aunque estos últimos tres elementos podríamos posiblemente sí ya ponerlos en el fin de los tiempos, ya no en el principio de dolores, sino en el fin. Pero ¿hasta cuándo seguirán sucediendo estas cosas que corresponden al principio de dolores? En Lucas capítulo 21, versículo 27, el Señor Jesús dice: Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden esas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Yo creo que todos nosotros hemos leído explicaciones acerca
de esta parábola de la higuera. Y seguramente en muchas ocasiones hemos leído o hemos sido enseñados que la higuera es el pueblo de Israel. Sin duda, el pueblo de Israel se representa en la Biblia a través de una higuera. Y en base a esta comparación de la higuera con Israel, hemos creído durante mucho tiempo de que el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesús está muy cerca. Porque en 1948 el Estado de Israel volvió a nacer. Y de entonces para ahora han pasado ya muchos años. En 2018 se cumplieron 70 años y en 2028 se cumplirán 80 años. ¿Y por qué son importantes 70 y o 80 años? Porque la Escritura nos dice en el Salmo de que los días de nuestra vida son 70 y si en los más robustos son 80. Y entonces consideramos que una generación puede vivir 70 u 80 años. De hecho, cuando compartí este estudio en Calacuaya en 2005, se me hacía una idea adecuada de que el pico del petróleo, el cenit, estuviera en 2010, porque aún faltaban para 2018 varios años. Y en ese tiempo podría llegarse a suceder los acontecimientos que se marcan en el principio de Dolores y posiblemente también los acontecimientos que se marcan en el fin. Pasó 2018, vimos que se festejaron los 70 años de la fundación de Israel y no acontecieron los hechos que uno esperaba que sucediesen. Pero aún nos queda 2028 por delante y estamos en 2021. ¿Podrá en 7 años que nos quedan para 2028 ocurrir las guerras, hambres, pestes, persecución, terremotos, bravío del mar? ¿Todo esto podrá ocurrir en solamente 7 años? Creo que esto no va a ser así. Y pienso que más bien todavía faltan algunas décadas para que todo esto se cumpla. ¿Por qué? Justamente por lo que nos dice Jesús en la parábola de la higuera. Él no nos dijo de que la higuera fuera el pueblo de Israel. En la Biblia sí se hace esta comparación, pero él no dijo eso. Posiblemente nos ha pasado algo semejante a lo que los apóstoles pensaron acerca de Juan. Cuando Jesús dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti, cuando se dirigió a Pedro en referencia a Juan. Y los discípulos empezaron a pensar de que Juan no iba a morir, porque él iba a quedar hasta que el Señor regresara. Pero eso no fue lo que dijo nuestro Señor. Él simplemente dijo, si yo quiero que Él quede aquí hasta que yo vuelva aquí a ti. Los discípulos le dieron un sentido a las palabras de Jesús que no tenían. Se equivocaron. Y tal vez nosotros hemos estado equivocados. Tal vez Jesús no quiso decir que la higuera era una representación del pueblo de Israel. Más bien, Él dijo lo que dijo, que la higuera y todos los demás árboles era una representación de lo que íbamos a empezar nosotros a ver. Cuando empiecen a ver que todo esto acontece, cobren ánimo y levanten su rostro porque la redención está cerca. Y cuando todo esto empieza a acontecer, va a ser semejante a la higuera o a todos los demás árboles, cuando empiezan a brotar sus hojas. Y esta generación que empieza a ver estas cosas no pasará sin que todo esto acontezca. Supongamos entonces que el COVID-19 es una de las primeras cosas que empiezan a pasar en el principio de Dolores. Las pestes, las epidemias por todas partes, o por muchas partes. Si esto fuera así, y esto indicara el inicio del principio de Dolores, entonces lo que querría decir es de que nos pueden faltar muchas décadas por delante. ¿Cuántas décadas podrían ser? Vemos que en 2018 no se cumplieron todas las cosas. Vemos que en 2028 difícilmente habrá tiempo para que todo lo que dice la Escritura llegue a completarse. Pero en Números 32:13 dice, el Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda la generación que había pecado.
40 años estuvo el pueblo de Israel hasta que pasó esa generación. Obviamente se refiere a las personas mayores, posiblemente más de 20 o 30 años, que estando en el desierto dudaron acerca de que Dios los iba a ayudar a conquistar la tierra prometida, porque vieron gigantes o oyeron de gigantes que habitaban esa tierra y entonces dudaron y no quisieron entrar. Estos hombres y mujeres que tenían ya una edad alrededor de estos 30 años, vivieron 40 años más en el desierto y todos perecieron. Menos sabemos que Caleb y Josué. Ellos sí llegaron a entrar, pero todos los demás quedaron en el desierto. Entonces, ¿una generación podría durar 40 años? Tal vez sería una interpretación. Y si tomamos como punto de partida 2020, esto nos llevaría hasta 2060. Pero si tomamos el Salmo número 90, versículo 10, donde, como decíamos, se nos dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Si esto es una generación y el punto de partida es 2020, como principio de dolores, entonces esto nos podría llevar hasta 2090 o hasta 2100, para que todo esto pueda acontecer. Es decir, como decía Jesús, realmente no sabemos cuándo Él va a regresar. No sabemos exactamente cuándo se van a dar las cosas. Todavía podría faltar mucho tiempo, pero debemos de vivir nosotros como cristianos esperando siempre la venida del Señor, como si Él pudiera venir esta misma noche, pudiera venir el día de mañana. Pero al mismo tiempo debemos de saber que su venida puede todavía dilatar. No podemos ponerle una fecha. Y si el Señor Jesús nos dice que oremos para que escapemos de todas estas cosas que vamos a ver, entonces nosotros deberíamos estar haciendo eso y deberíamos estarnos cuidando. Pero también sabemos que Él nos dice que el mensaje del Evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Por lo cual también nosotros deberíamos de estar ocupados predicando el mensaje del Evangelio y siendo ejemplo de cómo un cristiano debe de vivir. Nos tocan seguramente por delante días difíciles, años difíciles, posiblemente décadas difíciles. A nuestros hijos posiblemente les toquen esas décadas difíciles y a lo mejor hasta a nuestros nietos. Nosotros debemos de ser un ejemplo en estos tiempos para nuestros hijos. Debemos de levantar nuestra vista y debemos de cobrar ánimos. Debemos de tener entereza frente a las circunstancias difíciles. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a ser vigilantes para que ellos lo puedan ser también. Ser prudentes ante las circunstancias que van a vivir y que nosotros también posiblemente lleguemos a enfrentar. Y así sea que pase un día o pasen 70 o 80 años más para el regreso de nuestro Señor, todos debemos de estar firmes. Por eso es necesario que revisemos nuestra escatología, aquellas cosas que creemos que van a acontecer en el futuro, porque de acuerdo a esto, seguramente vamos a actuar en forma diferente. Pero ¿tenemos alguna base bíblica, algún comparativo con el cual podamos nosotros decir que el principio de dolores será una época que dure tal vez varios años y que el fin todavía está lejos? Vamos a ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 23, versículo 28. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? Y también hablando de esto mismo, en Daniel capítulo 9, versículo 26, se nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra
durarán las devastaciones. Empecemos explicando en Daniel 9:26. Se nos habla acerca de que el Mesías iba a ser muerto, que su vida sería quitada, mas no por sí. Pero inmediatamente se nos dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Parecería que estos dos hechos, la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén, ocurrieran uno inmediatamente después del otro. Pero aunque esto ocurrió en esa secuencia, estos acontecimientos ocurrieron en esa secuencia, no fueron inmediatos. Nuestro Señor Jesús murió por el año 33 y la destrucción de Jerusalén ocurrió por el año 70. Tuvieron que pasar aproximadamente 40 años, un poco menos de 40 años, para que estos dos acontecimientos que se nos narran en el mismo versículo llegaran a acontecer. Hubo un tiempo de separación entre ellos, un tiempo de separación que fue relativamente grande en sentido de años para nosotros, aunque posiblemente para Dios fue un parpadeo. Tuvieron que pasar cerca de 40 años. Y cuando Jesús les dice a las hijas de Jerusalén que no lloren por él, sino que lloren por ellas y por sus hijos, posiblemente se estaba refiriendo justamente a esta destrucción de Jerusalén. Pero una mujer de las que le oyó posiblemente se ha de haber quedado pensando, ¿y qué quiso decir Jesús en relación a que yo debería de llorar por mis hijos y por mí? Tal vez no tuvo la respuesta, pero como les digo, sin duda se estaba refiriendo al acontecimiento que 40 años después iba a ocurrir, la destrucción de Jerusalén, donde 1 millón de personas perdieron la vida cuando fue destruida, donde hubo hambre, donde hubo circunstancias muy difíciles. Por eso Jesús decía que iba a llegar el momento en que las personas dirían, dichosas las estériles que nunca dieron a luz. Algo semejante puede estar pasando cuando leemos en Lucas capítulo 21 que nuestro Señor Jesús nos dice que cobremos ánimo y levantemos nuestra vista porque nuestra redención está cerca. ¿Y qué tan cerca? Para el Señor puede ser un parpadeo, aunque para nosotros, si son 20, 30 o 40 años, se nos pueden hacer una eternidad. Pero debemos de levantar nuestras cabezas y debemos de cobrar ánimos, porque ya sea un año que vivamos situaciones difíciles, o sea 40 o 70 años, debemos de saber que nuestro Señor está cerca y que Él va a regresar. Así que esa generación que empieza a ver los acontecimientos, y creo que nosotros ya los estamos empezando a ver, verá la culminación. Será la última generación antes del regreso de nuestro Señor Jesús. Nosotros que tenemos más de 50 años, quizá no lo veamos, pero debemos de vivir cada día vigilantes. Debemos de vivir cada día estando en paz con Dios, estando velando, porque su regreso puede ser en cualquier momento o puede ser en varias décadas hacia adelante. Quiero concluir este mensaje leyendo Juan capítulo 16, versículo 1, donde dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Y en el versículo 12, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Hay cosas que no podemos sobrellevar humanamente hablando. Por eso nuestro Señor Jesús a sus discípulos no les había dicho todo. Había muchas cosas que no les había dicho, pero tenía que venir el Espíritu Santo de Dios a las vidas de sus discípulos, llenarlos completamente para que el Espíritu les dijese todo aquello que aún faltaba por que ellos supiesen. Pero no solamente era necesario que el Espíritu se los dijera, sino que también por medio del Espíritu ellos pudieran soportar todas las cosas que iban a acontecer en un futuro. Igualmente nosotros, hermanos, tal vez tengamos que correr con los caballos, tal vez tengamos que correr en la espesura del Jordán, pero si estamos en Dios, si tenemos su Espíritu, sabemos que podemos soportar
todo lo que venga por delante. Y sabemos que nuestro Señor Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y porque sabemos que tú estás con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles para que podamos, Señor, seguir haciendo siempre tu voluntad y estemos firmes hasta el día de tu regreso o cuando tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. We're in Llynotted, Wales, which is in Powys, Wales, and the event is the Whole Earth Man versus Horse Race. I heard how it started with two men who sat in the pub just behind us here discussing who would be better over a greater distance, man or horse. Sarah, who is one of our members of our team, signed us up for the competition to take part in Team Whole Earth. The atmosphere is really cool. I'm really excited, a little bit nervous still. I'm just really looking forward to it. We've been training really hard and I'm really excited to put it all into practice. We've had quite a lot of help and training for the race from Martin and Liz Yelling, and Liz is running the whole race with us. Poor her, she's got to run the whole thing. Whole Earth approached my husband and I to coach Team Whole Earth towards this event, and so it was a great opportunity to get involved and make sure that they're physically and mentally prepared for the event so they can go into it relaxed and happy and confident that they can do it. We've got tarmac roads up hills, very steep, and we've got rocky roads uphill, we've got grassy slope, nothing on the flat. The end was exhilarating, to be fair, that water crossing. I was very surprised at how equal man and horse is over this sort of terrain. In theory, the horse should always win. Theory is nothing. It was really nice not only being able to share the experience between the three of us, but have Liz support us all the way through as well. Definitely. I don't think I'd have had as much momentum on my way round if I hadn't had someone there encouraging me on the way, which is really nice. A sharp stick.